Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta con nuestra serie de predicaciones que se titula Ver el rostro de Jehová. El tema del día de hoy es: sin santidad nadie verá a Dios. ¿Cómo es tema? Sin santidad nadie verá a Dios. Muy bien. Nuestro texto más importante, más básico, nuestro texto básico en esa predicación va a ser Hebreos 12:14. Hebreos 12:14, que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Si ustedes me preguntan cuál es el requisito para ver a Dios, para ver el rostro de Dios, es la santidad. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Steve Lawson dijo: el evangelio que nos lleva al cielo mañana nos lleva a la santidad hoy. Sin santidad no hay cielo. Voy a repetirlo. El evangelio que nos lleva al cielo mañana nos lleva a la santidad hoy. Sin santidad no hay cielo. Sin santidad nadie verá a Dios. Cuando nuestro Dios, Jehová, estaba dando sus leyes, sus estatutos, sus preceptos en el libro de Levítico, Él da un mandamiento muy directo, es que no queda ninguna duda. En Levítico 19:2 dice: sed santos, porque santo soy yo, Yahvé, vuestro Dios. Sed santos, ¿por qué? Porque santo soy yo, Yahvé, vuestro Dios. Levítico 19:2. Entonces dice: sed santos, sed kadosh. Alabanza que cantamos: kadosh, kadosh, kadosh. A veces cantamos usando las palabras hebreas o hablamos usando las palabras hebreas porque nuestro idioma no es suficiente para traducir. Sí traduce más o menos significado, pero no da profundidad necesaria. Así, por ejemplo, cuando hablamos de paz, decimos que sea paz contigo, pero la palabra hebrea para paz es shalom, que significa no solo paz, pero significa nada está roto y nada está perdido. Habla de donde tenemos la plenitud, integridad en todo. Eso significa shalom. Por eso muchas veces usamos palabras hebreas no porque queremos aparecernos hebreos o queremos judaizarnos o convertirnos en algo lo que no somos. Es porque esos conceptos se expresan mucho más profundo en su idioma original. ¿Estamos bien hasta aquí? Ok, entonces dice: sed santos, sed kadosh, porque kadosh soy yo, porque santo soy yo, Yahvé, vuestro Dios. Levítico 20:26. Levítico 20:26 dice: habéis pues de serme kadosh, santos, porque yo, Yahvé, soy kadosh, santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces, en este versículo, hermanos, Levítico 20:26, el Señor está explicando muy bien el concepto de la santidad.
dice, sedme santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Entonces, si quieres estar en comunión con el santo, ¿cómo debes de ser? Santo, porque nada inmundo puede acercar a Dios. Y dice, yo les proveí la forma de ser santos. ¿Cómo es? Dice, yo os he apartado de los pueblos, ¿para qué? Para que sean míos. ¿Para qué? Para que sean míos. Mira, muchas veces nosotros confundimos santidad con religiosidad. Nosotros tenemos que caminar de cierta forma, tenemos que portarnos de cierta forma, tenemos que usar lenguaje muy elevado, hermano, siervo de Dios. No está mal decirme, me explico, ¿no? Son buenos términos, son bíblicos, pero eso no es santidad. ¿Qué es la santidad? Dice ahí, yo os he apartado de los pueblos. ¿Con cuál propósito? Para que seamos suyos, para que seamos de Dios. Ese es el propósito, hermanos. ¿Queremos ser de Dios? ¿Cuántos de ustedes quieren pertenecer a Dios? Entonces debemos de hacer ¿qué? Permitir que Él nos aparta para sí mismo. ¿Cómo Dios nos aparta para sí mismo, hermanos? ¿Cómo? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es la forma de apartarnos? Alejándonos del pecado. ¿Cómo nos alejamos del pecado? Guardando los mandamientos, exactamente. Pero para poder guardar mandamientos, ¿qué necesitamos? ¿Qué nos capacita a guardar mandamientos? Espíritu Santo, la gracia de Dios. Recuerdan en predicaciones anteriores, hablábamos que la gracia nos está dada para que podamos guardar mandamientos, porque no los podemos guardar por sí mismo. Entonces, dice, yo los he apartado. La palabra apartar es la palabra hebrea badal, que significa separar, cortar, apartar, diferenciar, retirar, excluir de los pueblos para que sean míos. Entonces, cuando dice, yo los separé de los pueblos, yo los corté de los pueblos, porque éramos parte del pueblo pecador, el pueblo que se estaba andando al infierno. ¿Dónde íbamos? Al infierno. ¿Dónde andábamos? Lejos de Dios. Entonces Dios llama, por su gracia le respondemos y salimos de los pueblos. ¿Cómo salimos de los pueblos? Ya empezamos a obedecer a Dios. Eso no significa que si tu esposo es incrédulo y tú lo dejas, sales y ya vives lejos de él, o dejamos de decir hola, o dejamos asistir a las reuniones familiares. No se trata de eso. ¿Qué significa separarse de los pueblos? Si todos desobedecen a Dios, ¿tú qué haces? Obedeces a Dios. Eso es lo que significa ser apartado. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, cuando oraba en Getsemaní, ¿recuerdan? Él decía, Padre, te pido que los guardas del mundo. No te pido que los sacas del mundo, pero que los guardas del mundo. ¿Qué significa esto? Que mientras están aquí en el mundo, aunque hay dos en la misma cama, tu esposo no es creyente y tú eres creyente, pero tú eres en la misma cama, pero tú eres apartado para Dios. Amén, aleluya. Tú estás obedeciendo a Dios, aunque tu esposo desobedece o tu esposa desobedece, aunque tal vez tú estás en tu recámara y tus hijos desobedecen en la misma casa, pero tú decidiste servir a Jehová. Eso es lo que dijo Josué en su tiempo. Ustedes deciden a quién van a servir,
pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa seremos santos para Jehová. Yo y mi casa seremos apartados para Jehová. Y dice la palabra que en aquel día 2 van a dormir en la misma cama y uno va a ser levantado. 2 van a trabajar en el mismo campo y uno va a ser quitado. Los 2 van a ir el mismo camino, trabajando en el mismo molino. Uno se va y otro queda. Porque uno decidió a obedecer y otro no. Muchas veces, hermanos, permitimos que el que desobedece nos desanima. Porque todos queremos que nuestra casa sea casa de paz, casa de armonía. ¿Cuántas mujeres no quisieran que su marido le dijeran, oye, cariño, vamos a orar? Y se inclinan de las rodillas y empiezan a orar, levantando las 2 manos, alabando a Jehová. ¿Cuántos de ustedes no han querido que los hijos se juntan todos en la mesa, glorificando al Señor? Fíjate, mamá, qué hizo Dios. Fíjate, papá, qué ha hecho Dios conmigo. ¿Cuántos de ustedes, padres, no sueñan de eso? Pero aunque eso no suceda, tú sabes en quién has creído. Amén, amén. Y aunque todo el mundo decide desobedecer, tú vas a ser santo para Dios. Amén, amén. Amén, porque tú has decidido permitir que Dios te separa para Él mismo. Amén. Amén. Queremos ser de Él. La palabra santificar, hermanos, en sus varias formas, es usada 106 veces en todo Tanakh y 31 veces en el Nuevo Testamento. Y significa poner aparte, separar. Y eso se trata de nuestra posición en Dios, en nuestra relación con Dios. ¿Qué significa santificarse? Yo estaba viviendo en pecado, Dios dice ven acá, ¿y yo qué hago? Voy. Pero para permanecer aquí, ¿qué necesito hacer? Obedecer. Porque en el momento que desobedezco, regreso a donde estaba. No es que Dios me saca. No, yo mismo, porque aquí nada impuro entra. A la presencia de Dios, sin santidad, nadie verá a Dios. Entonces eso no significa que Dios me saca. No, yo solito, en el momento que empiezo a vivir en pecado, yo solito se separo de Dios. Entonces, santificación significa la posición que yo estoy en Cristo, en Dios, y significa relación. La relación con Dios se mantiene a través de obedecer mandamientos. ¿Amén? Amén. Yo no puedo desobedecer a Dios y todavía tener relación con Él. Él dice, si me obedecieras, tú serás mi pueblo santo, pueblo apartado para mí. Vivimos en los tiempos donde en las iglesias, inclusive iglesias cristianas, se enseña, tú haz lo que quieres porque estamos en el tiempo de gracia y hagas lo que hagas, pues ya Cristo murió por ti, no pasa nada. Es una mentira, hermanos, porque sin santidad, ¿qué? Nadie verá a Dios. Sin santidad, ¿qué? Nadie verá a Dios. No dejan que los engañen, hermanos. No sé si escuchan un mensaje en la tele, en el radio, o alguien les viene y dice que no te preocupas por lo que haces. Preocúpate por lo que haces, porque eso define. Lo que tú haces define lo que eres. ¿No? ¿Sí me explico? Muestra lo que eres. ¿Cómo quieres saber quién es la persona?
mira su vida y nadie te necesita decir nada. La palabra santo en esta forma, en sus varias formas, es usado alrededor de 400 veces en Tanakh, en el Antiguo Testamento, y 12 veces en el Nuevo Testamento. Y está hablando de los creyentes como santos, habla de Cristo como santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. De hecho, la palabra nos dice, por ejemplo, si alguien desea ser ministro, tiene que tener reputación sin mancha. Yo sé que todos somos susceptibles y débiles. Ahorita está por llegar un predicador famoso, muchos lo respetaban hasta que lo cacharon en adulterio cibernético, donde él estaba haciendo relaciones con mujeres por internet, unas cosas muy desagradables. Y ya los pastores, supuestamente, cuando lo cacharon, grabó un video de 30 minutos justificando que nadie es perfecto. Y ya ahorita los pastores lo traen a Cancún, ya para predicar. Y me mandaron invitación, y yo pongo bajo de invitación: muchas gracias por la invitación, pero como su testimonio no corresponde a la enseñanza, no vamos a asistir. ¿Saben qué hicieron? En 30 segundos lo borraron el mensaje y siguen invitando a la gente. Todos podemos caer, nadie podemos presumir que somos fuertes, pero el que sale a predicar, ¿cómo debe de ser? Sin mancha, hermanos. Entonces, porque dice, sean santos, ¿por qué? Porque yo soy santo, yo ya les doy todo lo que necesitan para vivir en la santidad. Entonces, la definición de esta palabra es apartarse para Dios, es decir, consagrarse, es decir, ya no soy el mío, ya no voy a participar o emplear miembros de mi cuerpo en cosas profanas, sea lengua, sea manos, sea actividad sexual, sea ojos, nada de mi cuerpo va a participar en algo que es profano, mis hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Eso no significa que no vamos a equivocar. Todos diario equivocamos, pero no vamos a practicar el pecado. Amén. No vamos a permitir que el pecado domina. El predicador Leonard de Ravenhill dijo: la tragedia de la cristiandad moderna es que hemos perdido, incluso en la iglesia, el sentido de la santidad de Dios. Cuando nosotros perdemos el sentido, no entendemos que santo es nuestro Dios, perdemos temor de Dios. Y ya tratamos a Dios como a cuate. Hola, Chuchito, decimos. ¿Han escuchado cristianos decir esto? Yo conocí a una señora que ya supuestamente tiene muchos años de creyente, y dice, cuando recibo mi quincena, dice, pago hacia esa deuda, y digo, perdón, Chuchito, ¿a ti no te alcanzó? Personalmente a mí me dijo esto. Y yo estoy pensando, wow, hermanos, qué falta de respeto, qué falta de entendimiento quién es Dios, quién somos nosotros. Sí, la verdad que Cristo dijo, ya no los llamo esclavos, los llamo mis amigos, pero nosotros los seguimos llamando Señor, Altísimo, Yahweh, Jehová, grande y poderoso. Hasta serafines cubren su rostro cuando claman santo, santo, santo. Con otros cubren sus pies, porque saben, serafines no tienen pecado,
son espíritus de sirvientes, pero hasta ellos entienden que no están dignos estar en su presencia por su santidad. Y nosotros somos, como dice, gusanos, polvo, hermanos. Atrevemos a tratar a Dios como a un cuate o como un siervo nuestro, dándole órdenes: hazme esto, tráeme esto y te doy la propina. Qué tristeza, hermanos. Vamos a ser realistas. Vamos a analizar nuestras vidas, quién somos nosotros y quién es Él. Y todavía nos ama tanto que en Cristo Jesús nos dice: acercad con confianza, no con abuso, no con arrogancia, pero con confianza de hijo, a trono de gracia para recibir ayuda idónea. ¿Cuánto nos ama el Padre, mis hermanos? En Éxodo 19:6 dice el Señor, Éxodo 19:6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Cómo es la gente santa? Muchos cristianos claman: somos reyes y sacerdotes, pero se les olvida de ser santos. Entonces dicen: nosotros somos reyes, Dios nos tiene que dar lo mejor, tenemos que vivir como reyes, tenemos que recibir todo lo que como reyes, pero dicen: no, pero santos no. Dicen: es que no, ya estamos en la gracia, podemos hacer lo que queremos. Es Éxodo 19:6. Lo mismo, dicen: no, bueno, eso era Antiguo Testamento. Vamos a ver qué dice Nuevo Testamento, porque muchos dicen: ya Antiguo Testamento no nos sirve. ¿Han escuchado eso? Muchos dicen: ya no sirve. Vamos a ver entonces qué dice Nuevo Testamento. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Eso nos gusta. Amén. Amén. Okay. Sacerdocio real. Amén. Pero luego dice: nación santa. Nación separada de los pueblos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que seamos de Dios. Eso significa, si yo soy de Dios, yo ya no busco mis propios intereses, porque yo soy separada para intereses de Dios. Nosotros queremos tener a Dios para nuestros intereses, ¿cierto? Queremos que Dios sirva a nuestros intereses, pero muchas veces no sabemos que en realidad nos conviene. Pensamos que nos conviene matarnos a conseguir una casa, matarnos conseguir un coche, matarnos en el trabajo agradando a los hombres, pero en realidad nos conviene agradar a Dios. Ser santos. Nos conviene ser santos, porque sin santidad nadie que verá a Dios. Primera de Pedro 1:15-16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros ¿qué? Santos ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. ¿Dónde se requiere santidad? En todo, hermanos. Es por decir, en el comer, en el dormir, en el vestir, en el trabajar, en el relacionar con la gente, en el orar, en el pedir. ¿Recuerdan? Domingo pasado vimos que significa que recibirán todo lo que piden. Es cuando pedimos según su voluntad y sus intereses del cielo. Entonces, hermanos, ser santos en todo. Cuando te ofenden,
Para ti no hay excusa a ofender de regreso. Tú tienes que contestar ¿cómo? Santo. ¿Cómo? Santo. ¿Qué significa? Que Dios esté contento la forma como tú contestaste. Dice que tu palabra, cada palabra sea sazonada con sal, que no sea una palabra podrida. La palabra sazonada con sal es lo que es basado en la palabra de Dios. Porque al final de cuentas, si te ofenden y tú ofendes de regreso, ¿qué sucede? Pierdas la paz. ¿Cierto? Sí. Cuando te ofenden y tu respuesta es blanda y agradable a Dios, tal vez tu orgullo sufre, pero tu alma ¿qué hace? Reposa, descansa, no pierdes la paz, nada está perdido y nada está roto, porque a cada uno Dios pedirá cuentas. Cuando tu jefe en el trabajo te ofende, te dice las cosas, pobre de él, porque es único que tiene, pero tú tienes a Dios, tú tienes a Espíritu Santo, tú tienes la salvación y la vida eterna. Entonces la gente, pobre gente, es único que tiene su casa, su trabajo, su coche y te va a comer para protegerlo. Pero nosotros no somos de este mundo. No nos preocupamos, dice, no te preocupes por los que te pueden quitar cosas o quitar hasta la vida. Preocúpate ten miedo del que puede echar tu alma en el lago de fuego. Ten temor de Dios, porque es el principio de la sabiduría. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué está citando Pedro? ¿Qué libro cita? Él está citando Levítico 19:2. Hermanos, en lo que llamamos Nuevo Testamento, en 27 libros escritos después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no hay ninguna cosa, ningún mandamiento nuevo, no hay nada que no se basa en el Tanakh, en primeros 39 libros, porque Dios dijo todo y en él no hay ni sombra de cambio. Bendito es nuestro Señor. ¿Saben? Por eso tenemos estabilidad. Servimos a Dios que no se cambia. Por eso sabemos que no va a cambiar su opinión de ayer a hoy, o de hoy a la mañana. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tal si Dios hoy me ama y mañana va a dejar amar? ¿Qué tal si Él, como Dios de Antiguo Testamento, la gente piensa que Dios de Antiguo Testamento es enojón y Dios de Nuevo Testamento es bonito, es agradable, es dulce? Hermanos, Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Por eso nos da estabilidad. Por eso dice que cimiento o fundamento de Dios permanece firme, dice el apóstol Pablo a Timoteo, refiriendo a la Torá. El fundamento de Dios permanece firme. Dios conoció a los suyos. ¿Quiénes son suyos? Los que están basando su vida sobre ese fundamento que es su palabra, que es su Torá, que son sus mandamientos. Amén. Primera de Tesalonicenses 5, 23 al 24. 5, 23 al 24 dice: y que el mismo Dios de Shalom, nuestro Dios es Dios de Shalom, de paz, en Él no hay nada roto y nada perdido. Amén. Entonces, que el mismo Dios de paz, de Shalom, os santifique como por completo, y que todo vuestro ser, ¿de qué consiste nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo, sea preservado como irreprensible para la venida
de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si nosotros vemos lo que él estaba hablando antes, apóstol Pablo decía, siempre orad sin cesar, gozaos, no fornicáis, no adulteráis. Allí él decía, y entonces dice, ustedes hagan su parte, permanecen en santidad, pero el que los va a salvar entonces, ¿quién es? Dios. Dios salva a los que se están santificando. ¿Cómo una persona de la pecadora se convierte en santa? Ya que santidad es atributo exclusivo de Dios, ¿cierto? Él es único, es santo. Cuando nosotros reconciliamos con el Padre a través del Hijo, Él nos reviste de su santidad. De hecho, dice la palabra, todos los que en Cristo se bautizaron, en original, todos los que se sumergieron en Cristo. ¿Cuántos de ustedes están sumergidos en Cristo? Estás tus días, todo tu día, toda tu vida, ¿estás sumergido en Cristo? Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que nos salva. No nos salva que nos bautizamos ayer o antier. No nos salva lo que dijimos, Señor, entra en mi corazón. Nos salva nuestra relación con Dios hoy. Si somos revestidos de Cristo. ¿Cómo reconocer si una persona revestida de Cristo? Si actúa como Cristo, si piensa como Cristo, si habla como Cristo, si hace actividades los que haría Cristo, si dice las palabras de Cristo. Por ejemplo, pensando, bueno, ¿reiría Cristo de bromas de doble sentido? Claro que no. Puedes analizarte. Cristo, ¿dónde pasaría su tiempo? ¿Cómo se relacionaría con otros? Nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, es muy importante para que sepamos si somos revestidos de Cristo, miramos a nuestros hechos. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué estás buscando tú? ¿Estás buscando hacer la voluntad de Dios? Cristo dijo, yo digo lo que escucho al Padre decir y hago lo que veo al Padre hacer. Conozco a los que se llaman cristianos por 20, 30 años, siguen diciendo groserías, pero hablas con ellos y dices, wow, que eso es increíble. ¿De dónde sale eso? Sale de donde está, porque lo que sale significa que está allí, ¿cierto o no? Lo que no vive allá, lo que no vive en mi casa no va a salir de mi casa. Lo que no dejé entrar, ¿eso significa ser santo? A ver, dígame. No. Pero sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿debo de preocuparme tener lengua limpia? Sí. ¿O voy a decir, Señor, tú sabes que me sacaron de onda? ¿Va a ser excusa? No. Claro que no. Muchos dicen, es que el Señor conoce mi corazón. Claro que conoce, y la gente conoce porque ve lo que sale de ese corazón. Sí, hermanos, yo quiero que seamos muy conscientes que Dios no juega y que no podemos decir, ay Diosito, perdóname. No, hermanos, Dios requiere un pueblo santo. ¿Quieres entrar a la eternidad con Dios? Sé santo. Aparta de todo lo inmundo. No puedes decir que eres cristiano desde hace 20, 15, un año, hermanos, y hablar como habla la gente que no sabe nada de Dios. Tu lengua, todo tu ser, lo que ves en la tele,
lo que ves en donde sea, en internet, conversaciones que llevas, consejos que das, mi hermano. Todo refleja quién eres. Dios dice, sin santidad nadie verá a Dios. Y eso no es negociable. ¿Cómo es? No es negociable porque no lo inventó Pastor Avala. No lo inventó pastor. No lo inventó ningún ser humano. Esto es el requisito de Dios. Empezamos nuestra relación con Dios. Él nos da esta semilla en nosotros, que es santidad. Nos reviste, pero también en nuestro corazón pone una semilla de santidad de Dios, ese nuevo corazón que nos da. Y eso se llama santidad posicional. Es por decir, estamos en Cristo, por eso somos santos. Pero es el punto de partida. ¿A dónde? Dice Apocalipsis 22, 11, hermanos. Apocalipsis 22, 11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué significa esto? En mi posición en Cristo, yo soy santo. Pero en realidad, ¿cómo soy? En realidad, ¿cómo soy? ¿Alguien me puede decir? Soy pecador. Día tras día, entonces, ¿qué tengo que hacer? Santificarme. Porque yo soy santo por fe. Pero en realidad, si tú me miras, hay muchas cosas que necesito estar corrigiendo. Entonces yo no voy a decir, ya estoy en Cristo, me acuesto y digo, no, pasa lo que pasa, soy santo. No. Santidad que Dios me da, Él ya hizo su parte. Ahora, ¿qué yo voy a hacer? Crecer en la santidad. Que esta semilla empieza a producir, ¿qué? Fruto. Porque Cristo dice, la palabra nos da indicaciones concretas cómo se conoce su gente de Dios. Les voy a dar nada más dos pistas cómo se reconoce. Pero luego, próximo domingo, vamos a seguir estudiando. John Blanchard dijo, un cristiano que no es santo es una contradicción de todo lo que la Biblia enseña. Un cristiano que vive en pecado, hay muchos que dicen que son cristianos y viven en unión libre por no hacer compromiso, porque no quieren hacer compromiso, porque saben que eso ya implica más responsabilidades antes de la sociedad, antes de los hijos, antes de la familia, y etcétera, etcétera. O otros dicen, bueno, Dios sabe que, como me decía uno, es que Dios no quiere que yo sea robot. Tengo necesidades sexuales y tengo que satisfacerlas. Entonces van y adulteran, fornican y dicen, es que Dios es amor y me lo cubre. O hay otros que están robando en el trabajo. Bueno, ese sobra. Agarran su jaboncito en la bolsita. Me va a servir mejor. Aquí ellos tienen dinero para comprar más. Hay otros que meten diablito para robar la luz. Y con diablito, ¿saben quién entra? El diablo. Porque te das lugar al diablo. Y la palabra de Dios dice, no des lugar al diablo. El que robaba ya no robes más, dice. El que mentía ya no mientas nada más. Bueno, pero es mentirita blanca. Existe mentirita blanca y mentirita.
Mentira es mentira. Dice, no das falso testimonio, no codiciarás. Ay, ya se enfermó esa vecina, bien lo merece, para que sepa cómo tirar basura a mi entrada. Hermanos, muchas cosas hacemos, decimos, deseamos, que no son santas, que son desagradables a Dios. Y Dios lo ve todo, y Dios lo sabe todo. Dios lo discierne todo, y no puede ser Dios burlado. Tenemos que entender esto. Entonces, ¿cómo se reconocen los suyos de Dios? Hoy vamos a ver nada más dos cosas importantes. Primero, Cristo dijo en Juan 13:35 que ustedes son mis discípulos si tuviesen amor los unos con los otros. ¿Qué tener amor? Como discípulos de Cristo se reconocen por tener amor. ¿Qué significa tener amor? Ay, hermanita, te amo. Ay, ni la soporto. No, pero hermanita, qué buena. Yo vi hasta aquí en esa congregación, hermanos, que la gente actúa así. Ay, pastor, Dios lo bendiga. Ay, otra, hermanos, mira, la palabra de Dios es muy clara. No podemos ser hipócritas. ¿Saben qué es hipócrita? Es la palabra griega hipócrites, que significa actor. Que venimos, ponemos nuestro disfraz cristiano. Gloria a Dios, aleluya. Ay, hermano, que Dios lo bendiga. Y vamos y juzgamos uno otro y condenamos uno otro. Cuando uno enfermó, ni lo vemos, ni nos interesa, ni sabemos qué pasa con fulanito y tal, y qué le pasa a otro. Hermanos, eso no es amor. Amor es ver uno por otro, es ofrecerte. Otra cosa que, claro, que tenemos que entender, que no puedes ayudar a los que no quieren ayuda. Eso sí, aquí en la congregación como pastores aprendimos que ofrecemos ayuda y decimos, mira, si necesitas, avísame, porque no puedes. Yo antes, en los principios de ministerio, me decían no, y yo de todos modos, no te voy a ayudar, y ya, aquí estoy para ayudarte. Al final de cuentas no hubo ningún fruto, porque no puedes ayudar al que no quiere tu ayuda. Pero es muy importante disponerte, hermanos, sean disponibles para servir uno a otro. Eso es una de las características de siervo de Dios, ser accesible. ¿Tú quieres ser siervo de Dios? Sé accesible para que la gente pueda acercar contigo buscando apoyo, buscando ayuda, buscando consejo, no nada más buscando pasar tiempo contigo. Sé accesible. Dice, por eso conocerán que son mis discípulos, no porque tienen faldas largas. Uno de los pastores una vez me dijo, no, dice, es que mujeres cristianas se reconocen de lejos porque tienen cabello largo, no tienen maquillaje y tienen falda larga y manga larga. Y yo le dije, ¿dónde lo vio eso en la palabra de Dios? ¿Por qué me lo dice eso? Yo sé por qué me decía, ¿no? Pero ¿me podría decir dónde dice esto? Dice, por eso conocerán que ustedes son mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. ¿De qué me sirve llevar la falda al piso y juzgar, condenar, decir groserías, adulterar? Yo prefiero ser una mujer santa que mujer religiosa, hermanos. Y yo no juzgo la forma de vestir. Cada uno puede decidir qué quiere vestir, pero nadie tiene derecho a imponer lo que no es bíblico. ¿Amén? Amén. Okay, muy bien. Segundo, lo que
dice la palabra, cómo se reconocen los discípulos. Dijo Cristo, los reconocerán como por sus frutos. Exactamente. Está hablando el Señor en el contexto de falsos maestros, de falsos profetas, pero en realidad todo lo que es de Dios o no de Dios se reconoce por sus frutos. ¿Y cuáles son frutos que manifiestan a uno que es de Dios y otro lo que no es de Dios? Vamos a ver Gálatas capítulo 5, versículos 6 al 23. Gálatas 5, 6 al 23. Dice, versículo 6, digo pues, apóstol Pablo está escribiendo a los creyentes en Galacia, Gálatas 5, 6 al 23. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces tenemos aquí dos formas de vivir, nos presenta dos formas de vivir que son incompatibles. ¿Cómo son? Incompatibles. ¿Cómo son? Incompatibles. Vivir en el Espíritu y satisfacer los deseos de la carne. Entonces muchos creen que pueden vivir satisfaciendo los deseos de la carne y todavía de ser espirituales. Son cosas incompatibles. Y vamos a ver, ¿por qué el deseo de la carne, 5 del 6, 16, sí, perdón, 5, 16 al 23, gracias, se me perdió uno. Y nos está explicando por qué son incompatibles. Mira, versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es Contra el Espíritu. y el del Espíritu es, Contra la carne. y estos se, Oponen entre sí para que no hagáis. lo que quisieres. Ok, entonces, ¿están viendo que son incompatibles? Porque son enemigos prácticamente. Eso dice. Y nos está diciendo, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿A qué ley está refiriendo? ¿Ah? La ley del pecado. La ley del pecado que nos condena. Entonces, porque si tú sigues los deseos de la carne, la ley es contra ti. La ley, de hecho, de Dios es contra los que hacen pecado, ¿cierto? Pero los que no, pero los que son guiados por el Espíritu, la ley no está contra ellos. La ley está a su favor, porque está la gracia de Dios. Y nos está explicando del versículo 19. Y estas son cosas, mira, manifiestas son las obras de la carne. ¿Eso qué significa? Que son obvias. ¿Sí? En ti o en mí, si somos gente que sigue deseos carnales, es manifiesto. La palabra manifestar es una palabra griega, phanero, que significa hacerlo visible. Manifestar lo que estaba invisible y se hizo visible. Entonces dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes todavía a todo esto, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho, que los que practican estas cosas, que o de otras palabras, sin santidad, nadie verá a Dios. Entonces, ¿quieres saber qué es ser santo? Es no adulterar,
no fornicar, no hacer inmundicia, no tener lascivia, no ser idólatra, no participar en hechicerías, ni en horóscopos, hermanos, ni por casualidad a ver qué va a decir jajaja, aunque lo lees de brisa, ni lo leen, aunque muchas veces es puro invento, muchas veces ni es astrología verdadera, pero no lo agarren, porque son cosas que están dadas para confundir a la gente, ni horóscopos, ni por la tele, cuando están viendo la tele, apaguen cuando sale un horóscopo. No den lugar a diablo, porque no es de Dios. No buscan lo que van a decir estrellas, buscan lo que va a decir el creador de las estrellas, hermanos. Eso es lo que los debe de interesar, mis hermanos. Ni enemistades, no importa qué te han hecho, mis hermanos. No importa si te quemaron la casa, no importa no hagas enemistades, no seas una persona odiosa, no difamas a la gente. Pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, disensiones, envidias. Todo eso lo vemos en Levítico muy claro, lo vemos en los 10 mandamientos y en los demás mandamientos bien explicado. Les invitamos que estén aquí los Shabbats para conocer un poquito más en detalle los mandamientos de Dios. Y si no podemos, en nuestra página web www.micasadesantidad.com, allí están grabadas todas las enseñanzas de Shabbat, hermanos, que pueden, si no los pueden venir a escuchar, búscanlos allá por internet o en nuestro canal YouTube que se llama Ministerio Internacional Casa de Santidad. Entonces, los que practican estas cosas, ¿qué? No heredan el reino de Dios. Si tú todavía tienes problemas, hermanos, de lengua, dices groserías, dices malos chistes, si estás enojo, pierdes control, significa que todavía vives en la carne. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte, te tienes que tomar ayuno para que limpiar tu lengua. Empieza, hermano, empieza a preocuparte por tu salvación, porque sin santidad nadie verá a Dios. Si tú vas a vivir sin preocuparte, va a llegar el día y no heredarás el reino de Dios. Y luego versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esos la ley no tiene poder. Amén. Amén. La ley sirve. La ley se convierte en tu siervo cuando tú desarrollas el fruto del Espíritu. Bendito es el nombre del Señor, hermanos. Entonces, para poder ver el rostro de Dios, ¿qué se necesita? La santidad, porque sin ella nadie verá a Dios. Yo les invito que en su casa hagan lista de las obras de la carne y empiezan a analizar su vida. Analizan bien, sean íntegros, sean honestos y hagan la lista del fruto del Espíritu, porque los de Dios se reconocen que no viven según la carne, pero tienen este fruto del Espíritu. Que el Señor sigue trabajando en nosotros, Él es fiel, pero que nosotros estemos dispuestos a ser de Él, porque Él ya nos apartó y nuestra responsabilidad es estar apartados, seguir sus mandamientos, no regresar al camino de perdición. Que Dios los bendiga, mis hermanos, cuídense mucho y preocúpense por su salvación. Amén.